Siguiendo con la línea de cuentos perturbadores y de terror, hoy les traemos una horrible historia, pero con una valiosa enseñanza: El zapatero y la fuerza maligna, de Anton Chejov. La fuerza maligna, el que huele a azufre, el triple 6, el dueño del intervalo de la quinta disminuida. Algunos no querrán encontrarse conmigo, menos en Navidad, por supuesto. Pero otros lo han deseado desde que tienen conciencia para pedir un deseo. Personas sin dinero, personas sin nada que comer, que trabajan día y noche sin parar, sin esperar ni un pequeño descanso para recibir las migajas de las personas ricas. Solo reciben migajas y desperdicios e insultos. Desprecio. Es una basura absoluta. Puedo entenderlos perfectamente. Era Navidad y Fedor Nilov era una de esas desgraciadas personas. Tenía una esposa que lo avergonzaba, un trabajo de mierda y una vida detestable en general. Había sido zapatero desde prácticamente toda su existencia y ahora, acabando la etapa de la adultez y entrando en la vejez, se sentía más impotente que nunca. Era un infeliz. Esa noche estaba terminando de arreglar las botas de un cliente muy extraño. Era extranjero, parecía, y además llevaba gafas oscuras y machacaba algo de olor asqueroso en un mortero de piedra. Había tenido toda la maldita semana para acabar ese trabajo, pero hasta ese día, a última hora, estaba finalizando con la tarea. El cliente vivía en el callejón Kolokolny y en la tarde de ese mismo día le había exigido que le entregara las botas que le pidió listas y en perfecto estado, completamente reparadas, esa misma noche. El zapatero había trabajado sin el más mínimo descanso desde ese momento hasta la noche cerrada. Y a pesar de que sabía que muchos ya estarían disfrutando de las delicias de la Navidad y todas esas cosas, en ese momento seguía laborando, implosionando todos sus infortunios. El pobre diablo. Esperen un segundo. Tengo que tomar agua. Fedor no podía dejar de ansiar esa vida relajada de ricos, con sus lujosas casas, sus maravillosas carrozas, sus amorosas y bellas esposas, y sus magníficos paseos, viajes y banquetes. Y entonces despertó. Las botas ya estaban listas hacia ahora, y el estúpido de Fedor ni se había percatado de ello hasta ese momento. Basta de pensar en tonterías sin sentido. Hay que entregar este calzado a su respectivo dueño, dijo él, obviamente. Y dicho esto, tomó las botas, se alistó y se fue caminando al callejón. Por la calle la gente se burlaba de él, de su cara horrible, de sus espantosas ropas no muy a la moda, de su oficio detestable. Lo insultaban, lo menospreciaban, le arrojaban basura a la cara. Poco se enteraba esa gente que oficios como la zapatería son uno de los más humildes, pero necesarios. ¿Qué harían todos esos idiotas si no tuvieran algún pobre zapatero que les arreglara las botas destruidas por el uso? ¿O qué harían si no tuvieran un miserable sastre que les reparara y confeccionara sus más ostentosas prendas?
Sin pobres no habría ricos. Pero bueno, Fedor llegó limpiándose la porquería que le había caído en los hombros al Colo-Col. Se plantó frente a la puerta y escuchó atentamente. Se oyó el mortero al otro lado, raspando, moliendo, aplastando lo que fuera que estuviera aplastando. Él levantó lentamente el dedo índice y, respirando profundamente, timbró. ¿Quién es? Bueno, más bien, ¿quién es?, gritó el misterioso hombre al otro lado de la puerta. Los pasos se acercaron a la puerta. O eso creyó Fedor por el sonido que llegó a sus orejas. Yo, señor. Yo, señor. Respondió él. Tu zapatero. He venido a entregarle las botas. El extranjero abrió la puerta de golpe. Así la abrió. Y un humo rosado y de olor nauseabundo salió del lugar y empezó a salir por los costados del cuerpo del cliente de gafas oscuras. «Pasa», le dijo. Y seguidamente abrió más la puerta para dejar entrar al pobre trabajador del calzado. Después de una breve charla, Fedornilov le ofreció los zapatos y le dijo que si lo deseaba, él podía ser quien se los pusiera. El extranjero del callejón Colo-Colny aceptó esta amable propuesta, y así el zapatero iniciaría un ciclo que cambiaría su vida entera. Al quitarle una bota al cliente, debajo encontró una pata de cabra. 1000 pensamientos pasaron por su mente de pobretón. ¿Habría sido el momento adecuado para salir corriendo? Tal vez. Pero Fedor vio una oportunidad en un encuentro que muchos calificarían como menos desafortunado. A cambio de su alma, yo lo haría millonario por una semana. La experiencia fue un desastre. El humo envolvió al iluso hombre, que no sabía a lo que se enfrentaba. Ya no volvería a ser el mismo. Empezó con un gran banquete. Le sirvieron pollo, pavo, cordero asado, vodka en grandes cantidades, una ensaladera llena de pepinos, ganso asado y cerdo cocido. Todo estaba presentado de una forma inimaginablemente exquisita y pulcra. Todo estaba delicioso para chuparse los dedos. Pero había un molestoso problema. Quedó tan lleno que su estómago se resintió. Se sintió mal y tuvo indigestión. Para pensar menos en la hartura y más en otros asuntos, decidió fijarse en sus fastuosos ropajes, perfectamente tejidos, galantemente cosidos, pero había algo que le llamaba la atención de las botas que llevaba puestas. Kuzma Leviatin, repugnante zapatero, gritó el propio Fedor, que en el pasado había llevado a cabo dicho oficio. Respóndeme ahora por estas asquerosas botas que me has diseñado. ¿Acaso no sabes hacer zapatos? Mira lo despegadas que están las suelas. Los cordones se deshilachan. El cuero se pela. No lo sé, señor, respondió el miserable Kuzma. El zapatero, ¿no? Me temo
temo que mis distribuidores me han dado materiales de baja calidad, aunque sí desearía que se me diera al menos una parte del pago acordado. No te pagaré ni un centavo por esta inmundicia de calzado. Lárgate de mi vista y no aparezcas más. Seguidamente, su alma empezó a sentirse como su estómago. Había un molestoso problema. Se estaba convirtiendo en el tipo de persona que lo había esclavizado toda su vida. Un mamarracho con la cartera llena de dinero. A propósito, hablando de carteras, ¿cuánto dinero poseía a ese momento? Se dispuso a contarlo y cuando acabó se dio cuenta que necesitaba más. El diablo, o sea, yo, le dio 3 carteras más. Cada una era más gorda y pesada y llena de capital que la anterior. Pero había un molestoso problema. ¡Necesitaba más! Se estaba convirtiendo en un despreciable avaro, en un maldito rapaz, avaricioso, tacaño, envidioso, egoísta. Le presenté a Fedor a su nueva esposa. Era bella, agraciada, hermosa, muy hermosa. Iba vestida con los más lindos vestidos, por supuesto, y sus labios eran rojo carmesí. A Fedor le encantó su nueva esposa. Le invitó a salir a la calle a visitar costosos lugares y a pasear en carroza y a comer dulces rusos. Por la noche el ex zapatero no podía dormir. Los pensamientos lo atormentaban. El cerebro le jugaba malas pasadas. Se levantaba cada segundo para espiar a través de un pequeño resquicio en la puerta de madera secuoya para ver si el baúl que guardaba todo su dinero seguía intacto. Su mujer lo incomodaba todo el tiempo, lo hacía pensar en los ladrones y que estos podrían entrar a robar. Fueron noches muy malas para el miserable ricachón. Había un molestoso problema. Nuevamente, poseer mucho capital significa ser la atención de todos. Todos quieren pedirte limosna, todos quieren robarte. Tu dinero quiere saltar a la banca de otras personas, casi como un imán. En la iglesia oraba todos los días y todos los días pasaba frente al cementerio. Seguía orando frente al mismo Cristo y a la hora de morir sería enterrado a la misma fría tierra. Tal vez en un ataúd forrado en oro y perlas. Pero ¿de qué serviría eso si arderían las llamas del abismo? Para olvidar sus penas, una mañana decidió comprarse un acordeón. Y tocarlo como sabía hacerlo en sus tiempos de remendón. Bailando y cantando por las calles, tocando y moviendo su instrumento al son de la música, llegó a una calle concurrida. Todos se burlaban del extraño caballero que se comportaba como un plebeyo estúpido. Los guardias acudían a limpiarle las ropas y a ayudarlo. Le daban consejos ridículos y los mendigos le pedían limosna. Corrió para escaparse de la multitud y cuando menos se lo esperó, adivina quién se encontró. ¡Yo! ¡Satanás! Se le apareció en el camino para alertarle que su tiempo, su valioso y detestable tiempo, su horrible, espantoso, horroroso, terrible, sombrío, trememundo, enloquecedor, turbador, repugnante, horripilante y monstruoso tiempo como acaudalado señor, había terminado. Fedor Nilov fue arrastrado al inframundo, donde los demonios lo rodeaban, los diablos se reían de su ingenuidad y apestaba carne quemada. Los oídos del zapatero estallaron de dolor. Se oían mujeres gritando, se oían llantos de niños, se oían batallas, asesinos siendo castigados por sus crímenes. El fuego ardía, la sangre llovía como piedras de granizo, el cielo se tornaba rojo como el rubí. Sus miembros se quemaban y descuartizaban en trozos. Fedor desapareció en las cenizas, completamente chamuscado y deshecho,
Se oyeron disparos, perros tericefálicos ladrando entre el caos y el humo, gente muerta, reviviendo, para luego volver a morir en agonía, al igual que Fedor Nilov el zapatero, y se abrazaría para siempre en la fosa más profunda del lugar más recóndito del infierno. Un infierno latoso y escalofriante, infierno apocalíptico. Por suerte, Fedor Nilov no había vivido todo aquello. Todo fue producto de su imaginación, al dormirse en el escritorio esa noche. El cliente con patas de cabra era perfectamente normal, y solo era un experto pirotécnico. Pero tras entregarle las botas y ser despreciado una vez más por aquellos para quienes trabajaba, descubrió que su vida no era tan mala como parecía. Ricos y pobres, da igual. Si sabes disfrutar lo que tu vida te da, serás feliz. Haz un pacto con la fuerza maligna y te pudrirás en el inframundo.